Ok. Buenos días, bendecida mañana de sábado. Hace un tiempito, quien me esté viendo, por favor, déjeme saber si me escucha bien. Si alguien está live, por favor, déjeme saber si me escucho bien. Bueno, yo voy a probar por aquí un momentito. Ok, buenos días, bendiciones a todos. Vamos a ver si me escucho. Ok, pues nuevamente, buenos días, bendiciones para todos. Una bendecida mañana de sábado. Eh, Hace un tiempito que no hago Facebook Live, llevo como unos 2 años en una pausa ministerial, pero aquí estamos retomando, como dice la palabra en Salmo 68:11, el Señor daba la palabra y ellas corrían con ella y la palabra del Señor no puede dejar de correr. Nada, los que se estén conectando ahora o vayan a ver la serie de enseñanzas en diferido, luego sea por aquí por Facebook o sea a través del canal de YouTube. Pues qué bueno que lo hacen, les exhorto porque va a ser una enseñanza profunda, transformadora. Así que vamos a dar comienzo. Vamos a estar sumergiéndonos en las enseñanzas del Sermón del Monte por varias semanas, pueden ser 8, 10 semanas, 11, a lo que el Señor nos lleve. Eh, pero sí, y realmente es mi oración que el Señor abra nuestros ojos y que abra nuestro entendimiento para que podamos ver las enseñanzas del Sermón del Monte con otros ojos, que podamos entender que estas son enseñanzas transformadoras y que realmente este es el código de ética eh, de un cristiano, cómo nosotros debemos manejarnos, cómo debemos vivir aquí en la tierra. Yo lo llamo, bueno, la Biblia realmente es la constitución del reino de Dios aquí en la tierra. Así que vamos a dar comienzo para no retrasarnos más. Bueno, bien sabemos todos que el Sermón del Monte se encuentra en el libro de Mateo. Esto va desde el capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo. Y el Sermón del Monte es probablemente la parte más conocida de las enseñanzas de Jesús, aunque podríamos decir que es la menos entendida y ciertamente la menos obedecida. ¿Por qué? Porque no es enseñada. No es enseñada, no hay conocimiento profundo de estas enseñanzas tan transformadoras y poderosas. Esta es la descripción propia de Jesucristo de lo que Él requiere que sus seguidores seamos y hagamos. Y este es el código de conducta de un cristiano, es el código de ética del reino, como mencioné. Y como mencioné anteriormente, durante las próximas semanas nos vamos a estar sumergiendo en las enseñanzas del Sermón del Monte. Ahora, el reino de Dios. Juan el Bautista llegó diciendo, en aquellos días, ¿verdad? Vamos a citar, perdón, Mateo 31, Mateo 3 del 1 al 2, perdón, cuando dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuevamente la cita está en Mateo 3, 1, 2. También después habla en Marcos 1, 14, 15, dice, después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora vamos a hablar un poco de reino, porque de qué sirve que estemos hablando de reino, reino, reino y no sabemos lo que es el reino. Hay más de 150 referencias al reino solamente en el Nuevo Testamento. Y las frases el reino de Dios o el reino de los cielos es exactamente lo mismo, tienen el mismo significado. Mateo utiliza el término reino de los cielos, Marcos, Lucas y Juan, y los otros escritores en las escrituras utilizan el reino de Dios. Ahora, ambas frases, reino, es la misma palabra en griego que es el idioma original en el que se escribió el Nuevo Testamento. Ahora,
La única razón de Jesús para venir a la tierra fue el reino. Jesús predicó sobre el reino, Jesús vivió el reino, vino para hacer hombres, mujeres y niños ciudadanos del reino. Resucitó de entre los muertos para asegurar el reino. El nuevo pacto se trata sobre el reino. Jesús envió al Espíritu Santo para asegurar que el reino se viviera en la tierra a través de los creyentes hasta su regreso. Cuando Jesús regrese, establecerá plenamente el reino en la tierra. Todas las personas, cristianas y no cristianas, serán juzgadas de acuerdo con las leyes del reino, algunos en el tribunal de Cristo y otros en el trono del juicio blanco. Eh, Jesús es el rey del reino, el Padre hará que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor del reino. Ahora, todas las enseñanzas de Jesús eran sobre qué? Sobre el reino. También Jesús pasó 40 días en la tierra después de resucitar de entre los muertos, enseñando a sus discípulos sobre el reino antes de su ascensión al final al cielo. Y esto lo encontramos en Hechos 1:3. El ministerio de las cartas de Pablo eran también sobre el reino. El ministerio de las cartas de Pedro eran sobre el reino. El ministerio de las cartas de Juan también era sobre el reino. Y todos los libros del Nuevo Testamento prácticamente son acerca de qué? Del reino. Ahora, ¿qué no es el reino? El reino no es una ubicación geográfica. La nación de Israel o Norteamérica o Estados Unidos no es el reino. El reino tampoco es la iglesia o una iglesia en particular. No es una democracia y tampoco es heredado o recibido a través del nacimiento natural. Ahora vamos a establecer qué es el reino. El reino es el dominio y reinado de Dios. Es la obra principal de Dios en lo que Dios está involucrado y lo que Él está avanzando en el cielo y en la tierra. El plan completo de Dios para la creación, reino. El reino está revelado en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Sabemos que el Antiguo Testamento es sombra, tipo y figura de lo que iba a acontecer en el Nuevo Testamento. Y el dominio de Dios sobre todo, el universo, la tierra, la naturaleza, la humanidad, los animales y el reino espiritual. Esto es lo que es el reino. También, ¿verdad? Sabemos que la palabra establece que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. ¿En qué? En el Espíritu. Ahora, los mandamientos de Dios. Esto es importante que lo toquemos en este tema. Dios es amor y Dios ama. Los mandamientos de Dios nos dicen cómo quiere ser amado y cómo quiere que amemos a los demás, porque el reino se trata de amor. Y esto lo encontramos en 1 Corintios 13. Los mandamientos, las leyes de Dios son las reglas del reino. Los mandamientos son más que hacer y que no hacer. Ellos expresan el carácter de Dios, la manera en que Dios quiere ser amado y el estilo de vida de aquellos que pertenecemos al reino. Esto es bien importante, mi gente. Esto es bien importante. Porque realmente podemos ver la condición de la iglesia y no se está viviendo el reino. No estamos manifestando el reino. Los mandamientos están destinados a definir y distinguir a los cristianos del resto del mundo. Los ciudadanos del reino de la luz versus los del reino de las tinieblas. Cuando obedecemos los mandamientos, nos colocamos bajo el dominio y el reinado de Dios. Cuando desobedecemos o rechazamos el dominio y el reinado de Dios sobre nuestras vidas, pues simplemente estamos siendo parte del reino de tinieblas, estamos permitiendo el avance de ese reino. Nosotros expresamos amor a Dios al obedecer sus mandamientos y esto lo encontramos en Juan 14, versículo 15 y primera de Juan 5:3. Ahora, el resumen de toda la ley del reino en el Antiguo Testamento está en Mateo 22, del 37 al 40. Y el gran mandamiento es que amemos a Dios sobre todas las cosas y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aquí se resume la ley y los profetas. ¿Ok? El resumen de toda la ley del reino en el Nuevo Testamento se encuentra en Juan 13, 34-35 y es el nuevo mandamiento que amemos a Dios, a los demás, como Jesús nos ama. Y es importante saber, ¿verdad?, que Dios avanza su reino a través de su pueblo. Nosotros, esto es algo que yo menciono constantemente cuando ministro,
Am, Nosotros somos embajadores del reino de los cielos, aquí del reino de Dios. Cuando nosotros decimos que somos cristianos, estamos diciendo que somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Y yo quiero hacerte una pregunta hoy. ¿A qué Cristo estamos representando? Y voy a hablar en palabras, lenguaje, léxico español. El Cristo que representamos es un embustero, es un tramposo, un farfullero, es irresponsable, impuntual. Que Cristo estamos representando? Y eso es algo que tenemos que tener bien en cuenta. O sea, decir que somos cristianos tiene un peso bien fuerte, mi gente, bien fuerte. Y tenemos que llevar, como siempre escribo, que caminemos a la altura del llamado, que caminemos a la altura del Evangelio, a esa altura de Cristo. Definitivamente, o sea, todos estamos en diferentes niveles de crecimiento espiritual, pero una cosa tenemos todos como meta, que es alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo, y que no estemos, no nos adaptemos solamente o no nos conformemos a leche espiritual. Eso tiene su tiempo. Las vianditas también tienen su tiempo, pero tenemos que ser cristianos maduros que querramos carne, el evangelio sólido y la enseñanza, la doctrina sana, que sabemos que en estos últimos tiempos la gente no va a querer doctrina sana, ¿ok? Y lo vemos mucho en la iglesia. Eh, Dios avanza el reino a través de su pueblo, como mencioné, y ese es el propósito y la importancia de la gran comisión que está en Mateo 28, 19, 20. Que nos dice que vayamos por todo el mundo predicando el evangelio y haciendo discípulos. No nos dice que hagamos creyentes, y aquí hay una diferencia crucial y sumamente importante. No es lo mismo hacer un creyente que hacer un discípulo. El diablo cree y sus demonios creen en Cristo, pero el discípulo es que vive conforme a las enseñanzas de su maestro. ¿Ok? Y quiero citar, quiero mencionar esta cita, ¿verdad? Dice, el reino de Dios se encuentra donde Jesús reina sin resistencia. Y esto es una cita de Jerry Brandt. Ahora debemos preguntarnos, ¿cuánta resistencia tenemos nosotros? ¿Cuánta resistencia ejercemos al reino? O si realmente estamos en un proceso de que Dios nos forme, que forme el carácter de Cristo en nosotros. Vamos a continuar, ya que hablamos un poco de reino. Ahora, el Sermón del Monte comienza con las bienaventuranzas, que estas son 8 declaraciones que comienzan con la palabra bienaventurados. Y esta palabra lo que hace es que declara una bendición ya existente hacia una persona, hacia personas que son considerados como afligidos, pero en realidad son bendecidos. Ante los ojos de cualquier persona, podríamos decir que la persona está siendo afligida. Pero como el reino de los cielos es contracultura, el reino de Dios es contracultura, totalmente opuesto a lo que se establece en la tierra, pues para el reino de los cielos nosotros somos realmente bendecidos. Y no hay nada que hacer para obtener esta bendición. La palabra dice en Efesios 1:3 que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. O sea que no tenemos que hacer nada para recibir esta bendición. Ahora, vamos a tocar un poquito las bienaventuranzas y esta es una clase introductoria. Ya en la clase próxima vamos a entrar de lleno en las bienaventuranzas, y ahí subsiguientemente, ¿verdad? Continuaremos con las enseñanzas hasta finalizar el capítulo 7 de Mateo. Vamos a estudiar Mateo 5, 6 y 7, que es el Sermón del Monte completo. Bueno, bienaventuranzas son una declaración de la gracia de Dios. No son condiciones para salvación. Representan el carácter del reino de Dios y describen el carácter de un discípulo. Y viene del griego Macarios, que significa ¿qué? Bendecido. Y nosotros ya hemos sido bendecidos. Ahora, vamos a mencionar unos puntos claves aquí sobre las bienaventuranzas. El sermón comienza con las bienaventuranzas, que como bien mencioné anteriormente, describen los valores del reino de los cielos y bendicen a aquellos que poseen cualidades como la humildad, la misericordia y la pacificación. Son los pacificadores. Son enseñanzas morales. Y Jesús
reinterpreta la ley de Moisés, haciendo un énfasis en las actitudes internas sobre las acciones externas. Sabemos que en esta época los fariseos, los doctores en la ley, se enfocaban todo en lo externo, en la apariencia externa, y la palabra lo dice que eran hipócritas, que eran sepulcros blanqueados, muy blanquitos por fuera, muy rectos por fuera, pero el corazón lo tenían podrido. Y en estas enseñanzas morales, ¿verdad? Valga la redundancia, Jesús enseña sobre la ira, sobre la lujuria, el divorcio y la honestidad, instando o exhortando a sus seguidores, a sus discípulos, a buscar la justicia desde el corazón. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto, o sea, David cometió adulterio, cometió asesinatos, pero David era un hombre con un corazón conforme al de Dios. Y David le clamaba, el Señor exclamaba, ¿verdad? Diciendo, Señor, examíname, examíname. Y esto aquí, mis amados, marca la diferencia. Cuando venimos delante del Señor y le decimos, examíname, examina mi corazón, ve si hay en mi camino de perversidad, límpiame y hazme blanco. Esto es un corazón rendido al Padre. También las bienaventuranzas hablan del amor y el perdón, que esto es un tema central y es el llamado a amar a los enemigos y perdonar a los demás, reflejando la gracia de Dios sobre nosotros, el perdón de Dios sobre nosotros. Y esto es un amor radical que va más allá de la tolerancia, fomentando la bondad y la compasión. Una cosa es la tolerancia y otra cosa es ir a los niveles de perdón y compasión. También habla de la oración y las prácticas espirituales. Jesús nos enseña sobre la importancia de la oración sincera, que es la comunicación con el Padre, y nos advierte contra la hipocresía. Y en el Padre Nuestro se presenta como un modelo para la auténtica comunicación con Dios. Esto vamos a ir entrando cuando lleguemos a la parte del Padre Nuestro, pues profundizaremos en las enseñanzas de Jesús del Padre Nuestro. Pero nos da la clave completa de cómo ir en oración delante del Padre. También nos habla de la confianza en Dios. Y el sermón nos anima, nos exhorta a confiar en Dios sobre todas las cosas para todas las necesidades diarias, en lugar de sentir ansiedad por las preocupaciones materiales. Enfatiza, ¿verdad?, que busquemos el reino de Dios primero sobre todas las cosas y todo lo demás va a venir por añadidura. También en el sermón se habla lo que es el juicio y el discernimiento. Jesús aconseja no juzgar a los demás, promoviendo la autorreflexión y la humildad. Y nos exhorta el discernimiento en las relaciones y en las enseñanzas. Y esto obviamente, este es simplemente una introducción, vamos a entrar en profundidad en cada uno de estos temas según vayamos llegando a ellos. Pero mucha gente dice que no debemos juzgar. No, eso no es lo que establece la palabra. Mira aquí como dice, promoviendo la autorreflexión, o sea, primero tenemos que examinarnos nosotros, ¿verdad? Porque como hay un refrán popular, no sé si se dice en otros países, pero en Puerto Rico dice el macho hablando del burro orejas sin fijarse que las suyas son parejas, o sea, tú estás hablando de algo cuando tú estás, o juzgando algo cuando tú estás en la misma condición o peor. Y entonces eh, esta es la base para Cristo, o sea, tenemos que pesar los espíritus, eso es un juicio. También la palabra dice que por sus frutos los conoceremos, eso también es un tipo de juicio. Pero de esto vamos a entrar en las enseñanzas cuando lleguemos a ese punto. Jesús también nos habla de la regla de oro. Y la regla de oro realmente pues nos presenta un principio ético y fundamental que es haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Mira qué importante es, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. No como le dice el mundo, que dice no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. No, 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 no. Aquí lo usa de la manera positiva, haz lo que tú quisieran contigo. Y lo que hace es destacar la importancia de la empatía y el respeto hacia los demás.
También Jesús habla del camino estrecho, que es ese camino angosto que nos conduce a la vida, que nos lleva a la vida, contrastándolo con el camino ancho que lleva a la destrucción y enfatizando la importancia de tomar decisiones intencionales y justas. Jesús nos habla también de lo que es el discipulado verdadero. El Sermón del Monte prácticamente concluye con un llamado a la acción, enfatizando que ser un verdadero discípulo implica no solo escuchar las palabras de Jesús, sino ponerlas en práctica. Como él dice, no quiero oidores de la palabra, quiero hacedores de la palabra. Entonces, volvemos. Yo sé que esto es un tema fuerte. La palabra de Dios es espada de dos filos que corta y que penetra hasta lo más profundo, discierne los pensamientos y corta y penetra. Y esto no es mi palabra, no es palabra de Maritere, es la palabra de Dios. Y va a confrontar a muchos, nos confronta. Ahora, aquel que quiera seguir creciendo en Cristo y alcanzar una madurez espiritual, aquel que quiera vivir a la altura de Cristo, honrando el sacrificio de Cristo en la cruz, que nos dio el sozo, la salvación, la libertad, liberación, sanidad. Todas las bendiciones están incluidas en ese sozo, SOZO, quien lo quiera buscar en concordancia, en el griego, para que puedan hacer un estudio también más a profundidad, pero ese no es el tema aquí hoy, así que no vamos a entrar en ese detalle, pero lo pueden buscar el sozo, SOZO. Bien, em, ¿cómo honramos a nuestro Dios con nuestro actuar? ¿Realmente estamos siendo luz en el mundo? Y amados, como hice en el video de introducción, dije, mucha gente se pregunta por qué hay tanta maldad en el mundo. Y di dos respuestas. Primero, porque la palabra establece claramente que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y como el amor de muchos se enfría, y hablo del amor de muchos hacia Dios y hacia el prójimo, porque si no amamos a Dios, realmente no amamos al prójimo. El amor que profesa el mundo no es el mismo amor que profesa Dios y no es el amor de Dios porque Dios en esencia es el amor. Y entonces, la segunda es que la iglesia ha estado dormida. La iglesia se ha moldado a las costumbres del mundo, ha estado siendo infiltrada, influenciada por el mundo, en lugar de la iglesia ser la influencia en el mundo, porque como establece la palabra, primeramente estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, entonces tenemos que vivir de una manera diferente. También la palabra establece que no nos amoldemos a las costumbres del mundo. No podemos ser luz en medio de tinieblas cuando nosotros mismos estamos viviendo o accionando como ellos, como las tinieblas. ¿Por qué? Porque no queremos invertir tiempo en una relación con Dios, queremos la relación con Dios facilita. Si es que se va a la iglesia el domingo, se va de manera cultural, como que fui, ponché y ya me fui, ya cumplí. No, amados, esto es mucho más profundo. Dios requiere mucho más de nosotros y el precio que Él pagó, el precio que Jesús pagó por nosotros, por nuestra salvación, fue demasiado precioso como para que nosotros pisoteemos y cada vez que rechazamos las enseñanzas de Jesús, cada vez que no vivimos conforme a ellas, estamos pisoteando su sangre y despreciando su sacrificio en la cruz. Ahora, para continuar aquí, estos temas, ¿verdad? Que se tocan en el Sermón del Monte, ilustran o muestran de una manera colectiva la visión de Jesús de una vida transformada, que es caracterizada por el amor, la humildad y una profunda relación con Dios. Y esa profunda relación con Dios se hace solamente en la intimidad. No ni siquiera en la iglesia, ni siquiera en la iglesia, debo decir. Y con esto no te estoy diciendo que no te congregues, sino que congregar es para recibir el alimento espiritual y tener esa coinonía, ese compartir con los hermanos en la fe, adorar corporativamente, porque hay poder en la adoración corporativa.
pero también hay un poder extraordinario en la adoración individual en el secreto. eh, Relación profunda con Dios, no solamente la adoración, tu tiempo devocional de la lectura y el estudio de la palabra, de adoración, de oración, tus tiempos de ayuno. Créeme, realmente tu vida va a ser transformada. Tu vida va a ser transformada. Los seguidores de Jesús, nuevamente, debemos ser diferentes, tanto de la iglesia comprometida, como ya mencioné, que en esa tristemente estamos, como del mundo secular. ¿Qué influencia estamos siendo nosotros? Dios nos dio autoridad y nos dio dominio, nos dio poder. Es para que su pueblo esté en las posiciones de autoridad y gobierno. Pero no hemos sabido tomar nuestra autoridad y es hora de que la iglesia tome su autoridad. Y mira que claro lo establece aquí Jesús y esto va a ser un ouch para muchos. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y eso está en Santiago 4, versículo 4 y 5. Santiago 4, versículo 4 y 5. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo reino? ¿Estamos viviendo o estamos siendo amigos del mundo? Y cuando hablo del mundo no hablo de la creación de Dios, hablo de el sistema del mundo, de la manera en que el mundo opera. El ojo por ojo, diente por diente, el quítate tú para ponerme yo. Si me hiciste yo te hago y te la hago peor. En chismes, en contiendas, a eso es a lo que me refiero y eso es a lo que se refiere la palabra cuando habla de que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Bien, esta clase es introductoria. Yo preparé unos llena blancos y preguntas. Todas las clases tienen 10 llena blancos y 4 preguntas em, de discusión. Yo estoy dando esta clase para un grupo de mujeres en Zoom, aparte privado, en la que realmente hacemos toda la dinámica en conjunto. Pero siento que esto es un material demasiado importante como para mantenerlo en un grupito privado de mujeres y sentí de parte del Señor hacerlo en Facebook Live para posteriormente transferirlo a mi canal de YouTube, ya que em, Facebook va a estar borrando los lives después de 30 días. Y esto es demasiado, esto es crucial. Entonces, todo el que quiera las preguntas y los llena blancos, voy a poner, me pueden enviar un email a ministeriopg@yahoo.com. Lo voy a anotar en el mensaje, pero vamos a ir al llena blanco y las preguntas un momentito. Las preguntas del llena blanco, o sea, los blancos, ¿verdad? Yo se los voy a anotar también aquí en la descripción del video y también lo voy a poner en Facebook, en YouTube, debo decir. Ahora, las preguntas, eso es para evaluación suya, para introspección, para que ustedes hagan esas preguntas y ese análisis. Bien, el Sermón del Monte se encuentra en los capítulos 5 a 7 de Mateo. Estamos hablando de los llena blancos. Las bienaventuranzas describen las cualidades de aquellos que son bendecidos. Según el texto, no hay nada que hacer para obtener la bendición. La palabra griega Macarios se traduce como bendecido. Jesús interpreta la ley de Moisés enfatizando las actitudes internas sobre las acciones externas. Un tema central del sermón es el llamado a amar a los enemigos. Jesús enseña sobre la importancia de la oración sincera, advirtiendo contra la hipocresía. La regla de oro se expresa como haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. El sermón concluye con un llamado a la acción, enfatizando que ser un verdadero discípulo implica poner en práctica las palabras de Jesús.
Y según Santiago 4:5, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. ¿Ok? Esas son los blancos que van en cada uno de los llena blancos. Y las preguntas de discusión son las siguientes. ¿Cómo podemos aplicar las enseñanzas de las bienaventuranzas en nuestra vida diaria, especialmente en situaciones donde nos sentimos afligidos o desanimados? Número 2. ¿De qué manera crees que las enseñanzas sobre el amor y el perdón hacia los enemigos pueden transformar nuestras relaciones personales y nuestra comunidad? Número 3. ¿Qué significa para ti la idea de buscar primero el reino de Dios en tu vida y cómo puedes hacerlo de una manera práctica en un mundo lleno de distracciones? Y número 4. En el contexto de la regla de oro, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. ¿Cómo podemos fomentar una cultura de empatía y respeto en nuestras relaciones, en nuestras interacciones cotidianas? Esas son las preguntas que tenemos para la clase. Entonces, yo quiero dejarlos con esto. Yo sé que tal vez personas no estén viendo esto live al momento, no lo hago con la intención de que se conecten live, simplemente como digo, estoy siendo obediente a lo que el Señor puso en mi espíritu. Quien quiera verlo en diferido, quien quiera verlo luego a través de YouTube, las preguntas, excelente. Cuando venimos a Cristo y permitimos que el Espíritu Santo obre a través de nosotros, realmente nuestra vida es transformada de una manera que jamás hubiésemos imaginado, ¿verdad? Si tú nunca has conocido del Señor, te invito a hacerlo. Dice la palabra, ¿verdad? Que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esto nos habla de que todos necesitamos salvación, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos ofrece vida eterna a través de Jesús. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí vemos, ¿verdad?, que el amor de Dios hacia nosotros es incondicional, al punto que entregó a su único Hijo, Cristo, para que muriera por nosotros, para redención de nuestros pecados y darnos vida eterna. Si tú entiendes que estás cansado de vivir de la misma manera, sin esperanza, con falta de fe, que no encuentras salida a nada, yo te invito hoy que consideres entregarle tu vida a Cristo. Y es sencillo. La palabra dice en Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras ciertamente, que creyeras de verdad en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creer en Jesús, que Él murió por nosotros, que Él resucitó, que está sentado a la diestra, a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, que cuando el enemigo dice, hey, mira aquel, lo que está haciendo, mira aquella, lo que hizo, Él dice, no, 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 ya yo pagué ese precio con mi sangre. Y tenemos seguridad, porque también establece la palabra que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto realmente nos asegura que cualquiera que realmente clame a Jesús por salvación será salvo. Ciertamente será salvo.
Así que te invito, eh, si no le has entregado tu vida a Cristo, es un buen momento para que allí en tu lugar secreto, en tu intimidad, le digas, Señor, reconozco que soy pecador y que necesito de ti, perdona mis pecados, límpiame y escribe mi nombre en el libro de la vida. De hoy en adelante decido servirte y seguirte a ti y me desconecto de todas las cosas del mundo. Reconócelo como Señor y Salvador, no solamente como Salvador, porque Él no es uno u otro, Él es los dos, Señor y Salvador. Reconocerlo como Salvador requiere someterte a su señorío. Y someternos al señorío de Cristo realmente es transformador. Así que nada, aquí dejamos la clase de hoy. No, creo que no van a ser clases muy extensas. Ya en unos minutos lo paso a YouTube. Así que nada, bendiciones. Nos vemos el sábado próximo con el favor de Dios. Y voy a poner, pues para quien quiera las preguntas, me pueden enviar el email y se las envío de vuelta. ¿Ok? Bendiciones, linda tarde. Digo, lindo sábado. Muchas bendiciones, paz.